Hola a todos, en este video vamos a ver algunos ejercicios que refieren al estudio de funciones racionales. Esto es en el marco del trabajo práctico número 7 de la asignatura. Comencemos. Bien, como primer ejemplo me gustaría proponerles la siguiente función, que es f de x igual a 4x menos 4 sobre x más 2. Entonces vamos a hacer un estudio lo más completo posible en cuanto al dominio, a las intersecciones con los ejes, a las asíntotas, tanto vertical como horizontal, y a su imagen. Y también vamos a esbozar una gráfica donde veamos que todas las cosas que nosotros hemos calculado de manera analítica se verifican gráficamente. Bueno, empecemos entonces identificando la forma de la función, ¿no? La función es de la forma f de x igual a esta expresión, que es el cociente de dos polinomios, donde al polinomio de arriba le voy a llamar p de x y al polinomio de abajo le voy a llamar q de x. Vamos a empezar entonces el estudio con el dominio de la función. Para la determinación del dominio, lo que tengo que pensar es que si acá tengo el cociente de dos expresiones, tengo que tener cuidado de que el denominador no se anule, porque si el denominador se anula, entonces no será posible realizar el cálculo de un número dividido entre 0. Bien, entonces lo primero que voy a decir es que el dominio de la función f va a ser todos los x pertenecientes a los reales, tal que el polinomio q de x, que es el que va a estar acá en el denominador, sea distinto de 0 o tome valores numéricos distintos de 0. Bien. Entonces estos van a ser todos los x pertenecientes a los reales, tal que la expresión x más 2 sea distinta de 0. Como la expresión x más 2 se hace 0 cuando x vale menos 2, entonces el dominio de la función f va a ser igual al conjunto de todos los reales menos el conjunto que contiene solo al número menos 2. Es decir, estamos excluyendo el menos 2 del conjunto de todos los números reales. Bien. Entonces x puede tomar cualquier valor de este conjunto para ser evaluado en la función f. Ahora, determinación de las intersecciones con los ejes. Vamos a empezar con la intersección con el eje x haciendo y igual a 0. Entonces, si queremos que y valga 0, vamos a hacer en realidad que la función devuelva el valor 0. Por lo tanto, toda esta expresión 4x menos 4 sobre x más 2 tiene que ser igual a 0. Y vamos a ver si existe algún x que hace que esta cuenta sea igual a 0. Bueno, como esto es un cociente, el cociente va a ser igual a 0 si solo si el numerador de este cociente se hace igual a 0. Además de haber previamente condicionado que x más 2 sea distinto de 0. Como eso ya lo dijimos en el dominio, se supone que estamos considerando los valores del dominio que hagan 0 el numerador. Ahora, sacando factor común 4, aquí vamos a tener 4 por x menos 1 igual a 0. Como esto es un producto y tiene que ser igual a 0, alguno de sus factores debería ser 0. Como 4 no es 0, entonces el factor que debe hacerse 0 es x menos 1. El factor x menos 1 se hace 0 solo si x vale 1. Como ese valor 1 está permitido por el dominio, entonces la intersección con el eje x es en el punto 1 para x, 0 para y. Ahora con el eje y tenemos que hacer x igual a 0. Entonces en este caso lo que vamos a hacer es evaluar la función en x igual a 0. F evaluado en 0 va a ser 4 por 0 menos 4 sobre 0 más 2.
lo que me va a dar como resultado de la cuenta menos 4 sobre 2, que va a ser igual a menos 2. Entonces la intersección con el eje de las y va a ser en 0 de x menos 2 de y en este punto. Bien, entonces ya tenemos el dominio, tenemos las intersecciones con los ejes, una intersección con el eje x y una intersección con el eje y. Ahora vamos a ver las asíntotas. Para la asíntota vertical, bien, nosotros teníamos unas reglas para las asíntotas. En el caso de la asíntota vertical, nos teníamos que preguntar qué valores de x anulan el denominador, pero no anulan el numerador. Acá vamos a razonar de la siguiente manera. Como el valor x igual a menos 2 anula el denominador, pero no el numerador, entonces en ese caso habrá un comportamiento asintótico en ese valor. ¿Qué quiere decir eso? Que la función tiene un comportamiento asintótico con respecto a la recta x igual a menos 2. Lo que quiere decir es que a medida que los x van tomando valores más cercanos a menos 2, la función f de x, o mejor dicho, el módulo de la función f de x, se va a valores hacia más infinito. La asíntota vertical estará en x igual a menos 2. Asíntota horizontal. Recordemos que la definición de asíntota horizontal era que a medida que x tiende a infinito, es decir, si x va tomando valores cada vez más grandes o cada vez más chicos, entonces la función f de x se va acercando, los valores, las imágenes de la función f de x se van acercando a un valor fijo. En ese caso, para determinar las asíntotas, lo que hacíamos era fijarnos en el grado de los polinomios. En el caso en el que ambos polinomios tengan el mismo grado, entonces la asíntota horizontal estará en la recta y igual a 4 sobre 1. ¿Qué es este valor 4 sobre 1? En realidad 4 sobre 1 es el cociente de los coeficientes principales. Eso pasa en el caso de que los polinomios tengan el mismo grado. Ya vamos a ver otros ejemplos donde esto no suceda. Bien, en este caso entonces la asíntota horizontal está en la recta y igual a 4. Es importante tener a mano también las reglas de las asíntotas para comparar los casos que se estén dando. Bien, vamos a seguir con el análisis de signos. Para el análisis de signos, lo que más me conviene siempre es tener factorizadas ambas expresiones, tanto el numerador como el denominador. Entonces a la función la vamos a expresar de la manera f de x igual a 4 por x menos 1 sobre x más 2. Y vamos a analizar el signo tanto de los factores del numerador como de los factores del denominador. Bueno, entonces las raíces del numerador y del denominador son x igual a menos 2 para el denominador y x igual a 1 para el numerador. Entonces vamos a preguntarnos qué signo toman estas expresiones para valores que sean distintos a estos que hemos tomado. Entonces el análisis va a surgir de la siguiente tabla. Lo que hago primero es copiar este numerador acá y voy a hacer un análisis de signos pensando en los valores que anulan el numerador y el denominador. Como el denominador en este caso se
se anula en x igual a menos 2 y el numerador en x igual a 1, los voy a ordenar y voy a pensar en la recta numérica dividida en tres sectores. En los valores de x que son menores a menos 2, en los valores de x que están entre menos 2 y 1 y en los valores de x que sean mayores a 1. Y vamos a ver qué comportamiento tiene cada uno de los factores y por lo tanto luego la función. Bueno, si tomamos x igual a 1, esta expresión se anula. Pero ¿qué pasa si tomamos valores de x mayores que 1? Si x es mayor que 1, por ejemplo 2, 2 menos 1 me va a dar 1 positivo por 4 me va a dar positivo. Siempre que tome un valor de x mayor que 1, voy a tener que la expresión del numerador se me va a hacer positiva. Si tomo valores más chicos que la raíz del numerador, vamos a ver que esta expresión siempre va a tomar valores negativos. Por ejemplo, ya sea que esté tomando valores entre menos 2 y 1, o sea, entre las dos raíces, pero menor que 1, que es la raíz del numerador, o valores incluso más chicos que el menos 2. En cualquiera de esos casos, por ejemplo, si tomara el 0, que es un valor fácil de calcular acá, 0 menos 1 me daría menos 1 por 4 me da menos 4, que es negativo. Lo mismo va a pasar si tomo valores más chicos. Entonces lo que tengo acá es que el numerador se hace positivo para valores más grandes que 1 y negativo para valores más chicos que 1. De una manera análoga, tengo la expresión del denominador, x más 2. Esta expresión se anula en x igual a menos 2. Entonces me voy a preguntar qué pasa a los costados de ese valor. Bueno, para x igual a menos 2 dijimos que se hace 0. Para la derecha se va a hacer positivo. Si ustedes toman valores mayores a menos 2 y los evalúan acá, por ejemplo, si tomara menos 1 que es mayor a menos 2, voy a tener menos 1 más 2, 1 que es positivo. O sea que siempre que tome valores más grandes que menos 2, voy a tener que esta expresión se va a volver positiva. Y si tomo valores más chicos que menos 2, esta expresión se va a volver negativa. Bien, entonces yo ya tengo analizados los signos del numerador y del denominador. Entonces, como la función es un cociente de estas dos expresiones, como la expresión del numerador en este sector de los x menores a menos 2 se hace negativa para el numerador y positiva para el denominador, entonces el cociente entre dos números negativos va a ser positivo. Si me paro en valores de x que estén entre menos 2 y 1, la expresión del numerador es negativa, pero la expresión del denominador es positiva. Y el cociente va a ser negativo sobre positivo, va a ser negativo. Análogamente, si tomo valores mayores que 1, el numerador se hace positivo y el denominador también se hace positivo. Por lo tanto, el cociente va a ser positivo. Entonces la función va a estar tomando valores positivos en estos intervalos y negativos en este intervalo. O sea que mi intervalo de positividad va a ser desde menos infinito hasta menos 2 unido desde 1 hasta más infinito. O sea, tomo los valores más chicos que menos 2 o los valores más grandes que 1. Y el intervalo de negatividad va a estar aquí en el medio, entre menos 2 y 1. O sea, entre las dos raíces. Bien. Ahora veamos la gráfica, ¿sí? Si uno recupera todos los datos y el análisis que he ido haciendo, el dominio habíamos dicho que eran todos los números reales excepto el menos 2. Intersección con los ejes. Bueno, cuando hicimos la intersección con el eje X nos había dado el punto 1 de X, 0 de Y, que es el punto que está acá marcado. Intersección con el eje Y
0 de x menos 2 de y, que es este punto que nos da acá. Entonces, si yo tengo estos dos puntos, ya tengo más o menos una idea de por dónde iba a pasar la gráfica antes de hacerla la gráfica. Yo ya la estoy mostrando acá. Bueno, cuando analizamos las asíntotas nos daba que la asíntota vertical era en x igual a menos 2, ya que ese valor anula el denominador pero no el numerador, o sea que la asíntota vertical está acá en x igual a menos 2, o sea va a ser la recta formada por todos los puntos que tengan coordenada x igual a menos 2. Y la asíntota horizontal va a ser la recta y igual a 4. Es decir, aquella recta formada por todos los puntos cuya coordenada y sea igual a 4. Recuerden que esta asíntota horizontal la habíamos encontrado haciendo el cociente de los coeficientes principales. Pero eso se debía a que ambos polinomios, tanto del numerador como del denominador, tienen el mismo grado. En ese caso, entonces, la asíntota horizontal está en y igual al número que me dé como cociente de los coeficientes principales. El intervalo de positividad, cuando hicimos la tabla del análisis de signos, nos había dado que el intervalo de positividad era desde menos infinito hasta menos 2. Eso nos da una idea entonces de que la función no iba a poder pasar por acá abajo, no iba a poder estar por este sector, sino que iba a tener que estar por arriba de la recta del eje de las x. Teníamos como asíntota vertical a x igual a menos 2. Entonces en esta recta x igual a menos 2, cuando yo me vaya acercando a x igual a menos 2, como no me puedo ir hacia los negativos porque habíamos dicho que había un intervalo de positividad entre menos infinito y menos 2, tiene que irse hacia más infinito y no puede cortar a la asíntota vertical. Bien, ¿qué va a pasar hacia el otro lado de la asíntota? Bueno, como seguimos con un intervalo de negatividad entre menos 2 y 1, o sea, desde menos 2 de x hasta el 1, sin tomar los extremos, vemos que la función tiene valores negativos. Y justamente también habíamos dicho, bueno, justo en 1 se hace 0. Luego después pasa por este valor y se va hacia menos infinito a medida que los x se van acercando a menos 2 por la derecha. Bien, y luego cuando x toma valores cada vez más grandes, o sea que se van hacia más infinito, la función tiene que continuar con su rama y pegarse cada vez más a la asíntota horizontal, que es igual a 4. Bien. Y por último, la imagen de la función, en este caso es bastante sencillo verla desde la gráfica, que van a ser todos los números reales excepto el número 4, que no puede ser tomado por el comportamiento asintótico que hay a ambos costados. Una advertencia que a veces la asíntota horizontal sí puede ser cortada por aquí, por el medio, por ejemplo. Eso no contradice en ningún momento la definición de asíntota horizontal, ya que el comportamiento asintótico horizontalmente se refiere al comportamiento en el infinito, ¿no? Cuando x se va hacia infinito, la función tiene que acercarse a algún valor fijo, como está pasando acá o como está pasando acá. Acá en el medio podrían pasar otras cosas, pero como en el medio no está pasando nada, de hecho la función jamás toca al valor 4, jamás tomará el valor 4, entonces en la imagen van a ser los reales a excepción del 4. Bien, entonces con esto concluye nuestro primer ejemplo.